Mi nombre es Oscar, me tocó el problema número 1, que es de estadística descriptiva, el cual dice lo siguiente. Las edades de los empleados de una determinada empresa son los que aparecen en la siguiente tabla. En esta tabla nos aparecen los números de intervalo que van del 1 al 6, nos aparece la edad de los empleados, la cantidad de empleados que tienen dichas edades, nos piden sacar la frecuencia acumulada, ya nos dan la frecuencia relativa acumulada, el porcentaje relativo y además nos piden que saquemos el porcentaje relativo acumulado y la marca de clase. Para poder sacar la frecuencia acumulada, se va a pasar el primer dato que nos dan aquí, que es de los empleados, que es 22. El 22 lo vamos a colocar aquí. Este 22 se va a sumar con el número de abajo. 22 más 48 nos da 70. El 70 lo vamos a sumar con el 51 y así sucesivamente. Estos van a ir para acá y nos van a dar el... Para poder sacar el porcentaje relativo acumulado hay que irnos a la columna de la frecuencia relativa acumulada y esta la vamos a multiplicar por 100. Una vez multiplicado, nos vamos a ir poniendo el valor acá. 0.11 por 100, pues es 11. 0.35 por 100 es 35. Y así sucesivamente. Muy bien, así nos quedarían los valores. Y obtendríamos 100, que es lo que queremos. Ahora, para poder sacar la marca de clase, que es el mu, vamos a tener que irnos aquí a la parte de edad. Y esto lo vamos a sacar con el límite inferior, que vendría siendo generalmente lo que se encuentra al lado izquierdo, con el límite superior, que es el lado derecho. Entonces, habría que sumar esto, 18 más 24, y al ser dos valores se divide entre 2, nos da 21. Pondríamos este valor. Nos iríamos a la siguiente. 25 más 31 nos da 56. Entre 2 nos da 28. Y así tendremos que sacar cada uno de los que nos faltan. Bueno, y después de terminar con los cálculos, la tabla nos debería quedar tal que así. Bueno, una vez acabados los tres primeros puntos, nos piden el punto D, que nos menciona lo siguiente. Si la media es de 36.61 y la varianza de 101.80, obtiene el coeficiente de variación. Para obtener el coeficiente de variación hay que dividir la desviación estándar entre el promedio por 100. En este caso nos están dando la varianza. La varianza se representa como s al cuadrado. ¿Y cómo podemos quitar un cuadrado? Poniéndole una raíz. En este caso nos están diciendo que es 101.80. La raíz de 101.80 es de 10.08. Este valor solamente lo vamos a sustituir en la fórmula y nos va a quedar como 10.08 entre 36.61 por 100 y el resultado nos va a quedar de 27.53. Y así obtendríamos el coeficiente de variación. Para el inciso E nos dice qué variables se está midiendo. Recordemos que en el problema nos están hablando de edades, así que cuando nos preguntan qué variable estamos midiendo, pues son las edades de quién, de los trabajadores. Ahora, para el inciso F nos dice qué tipo de variable es, cuantitativa o cualitativa, discreta o continua. Bueno, en este caso es una variable cuantitativa, ya que sabemos de números. La cualitativa nos habla más que nada de cualidades o de características de una cosa, una persona o algún animal. En este caso, pues estamos hablando de edades, es algo que se puede contar. Y siguiendo este mismo patrón, la discreta o la continua habla de, la discreta nos habla de números enteros y la continua de números como con punto decimal o
fracciones así, y como las edades generalmente se expresan en números enteros, por eso podemos decir que la variable es cuantitativa y discreta. Para el inciso G nos dice, ¿qué escala de medición se utiliza para medir dicha variable? ¿De razones o de intervalos? Bueno, en este caso sería de intervalos, ya que los intervalos hablan más que nada que tienen reglas. Estas reglas nos dicen que las edades deben de ser continuas. Aquí en este caso vemos que es de 18 a 24, de 24 a 31, de 32 a 38, de 39 a 45. Y en este mismo patrón, siendo continuas, ya que del 18 al 24 no se regresa al 19 o no se regresa al 18, sigue siendo hacia adelante. Siguiendo esta premisa, también nos dice que no deben de traslaparse. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera columna o en la primera fila que diga del 18 al 24, en la que le sigue, no debería aparecer el 24. Y dicho y hecho, no aparece el 24, le sigue el 25. Y por eso podemos decir que estamos utilizando las variables de intervalos. Ahora, para el inciso G, el H, perdón. Ahora, para el inciso H, nos dice, la medida es una... puta madre, abuela. Ahora, para el inciso H, nos pregunta, ¿la media es una medida de? Bueno, es una tendencia central, es una de las tres tendencias centrales. Y para poder sacarla, se saca con la siguiente fórmula. Esta fórmula nos habla y nos dice que para el inciso F nos dice, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Discreta o continua? Bueno, en este caso es una variable cuantitativa, ya que sabemos de números. La cualitativa nos habla más que nada de cualidades o de características de una cosa, una persona o algún animal. En este caso, pues estamos hablando de edades, es algo que se puede contar. Y siguiendo este mismo patrón, la discreta o la continua habla de, la discreta nos habla de números enteros y la continua de números como con punto decimal o fracciones así, y como las edades generalmente se expresan en números enteros, por eso podemos decir que la variable es cuantitativa y discreta. Para el inciso G nos dice, ¿qué escala de medición se utiliza para medir dicha variable? ¿De razones o de intervalos? Bueno, en este caso sería de intervalos, ya que los intervalos hablan más que nada que tienen reglas. Estas reglas nos dicen que las edades deben de ser continuas. Aquí en este caso vemos que es de 18 a 24, de 24 a 31, de 32 a 38, de 39 a 45. Y en este mismo patrón, siendo continuas, ya que del 18 al 24 no se regresa al 19 o no se regresa al 18, sigue siendo hacia adelante. Siguiendo esta premisa, también nos dice que no deben de traslaparse. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera columna o en la primera fila que diga del 18 al 24, en la que le sigue, no debería aparecer el 24. Y dicho y hecho, no aparece el 24, le sigue el 25. Y por eso podemos decir que estamos utilizando las variables de intervalos. Para el inciso 8 nos pregunta, ¿la media es una medida de? Bueno, la media es una medida de tendencia central. Esta también es conocida como promedio y se saca sumando todos los valores de la variable y dividiéndolo entre el número total de datos. El I dice, medida que para ser calculada se requieren ordenar los datos. En este caso es la mediana. ¿Cómo sabemos qué es la mediana? Bueno, la mediana utiliza los datos de los valores centrales, o sea, de todo un conjunto de datos que probablemente esté desordenada. Nada más van a agarrar los datos centrales y estos se van a dividir a la mitad. Generalmente se dividen a la mitad cuando son números pares, y cuando son números impares se queda el número del centro. Los demás números que quedan en la parte
de los extremos no se utilizan y es por esto que se necesitan ordenar del menor al mayor. Hola, mi nombre es Naomi y a mí me tocó explicar el problema número 2 que tiene como tema estadística descriptiva gráficas. El problema dice esto. En la siguiente tabla se muestra la masa corporal en kilogramos de 40 estudiantes de primer semestre de una preparatoria y me dan una tabla. Tengo el número de intervalos, tengo masa corporal, tengo estudiantes, tengo frecuencia absoluta, tengo frecuencia relativa, tengo la frecuencia relativa acumulada, tengo el porcentaje relativo y el porcentaje relativo acumulado y por último tengo la marca de clase. Es esto que les acabo de decir. Este problema me pide 5 incisos, en el cual el primero me pide obtener un polígono de frecuencias. Ok, el polígono de frecuencias se saca en base a la tablita. Tú lo que tienes que hacer es generar dos intervalos como ficticios, uno al inicio y uno al final. Es decir, en este caso yo tengo 5 intervalos, yo voy a agregar uno al inicio que va a ser el número 0 y uno al final que va a ser el número 6. Para generarlos se le suma y se le resta el valor de la amplitud. Más que nada es para sacarle como aquí en este caso lo de la masa corporal. Ahora sí, teniendo nuestra tablita ya hecha, vamos a empezar a dibujar nuestro polígono de frecuencias. Del lado derecho mío, pero del lado izquierdo suyo, iría la cantidad de estudiantes y de la parte de abajo iría lo de la marca de clase. Entonces vamos a empezar. Entonces me quedaría el 47 que viene siendo me quedaría con 100 estudiantes, entonces me quedaría pegado aquí. Entonces el 53 voy a la tabla, son 6 estudiantes, cuento aquí está mi 5, más o menos aquí sería mi 6. Y así me voy sucesivamente conforme a la tabla, lo grafico aquí. Ok, nosotros usamos el de porcentaje relativo y porcentaje relativo absoluto. Al que nosotros nos interesa para graficar sería el porcentaje relativo, ya que este sumado sus porcentajes nos va a dar el 100% de la gráfica. Entonces vamos a ir poniendo el intervalo y al lado el porcentaje de relatividad. Y así nos vamos a ir hasta completar la gráfica de la siguiente manera. Es importante que se coloree para que puedas identificar cuáles van a ser los porcentajes. Y además que no se te olvide que en cada gráfica se le tiene que poner un nombre. En este caso va a ser gráfica en kilogramos de 40 estudiantes de primer semestre. Ok, mi pregunta C dice ¿cuántos estudiantes tiene una masa corporal entre 65 y 75? Para esto yo voy a usar la fórmula de rango entre amplitud e intervalo es igual a la fracción XF. Yo tendría que sacarle a los últimos 3 intervalos, que es del 62 al 67, el 68 al 73 y el 74 al 79. Entonces vamos a resolverlos y vamos a ver ahora sí cuántos estudiantes tienen la masa corporal. Para esto yo voy a usar la fórmula de rango entre amplitud e intervalo es igual a la fracción XF. Yo tendría que sacarle a los últimos 3 intervalos, que es del 62 al 67, el 68 al 73 y el 74 al 79. Entonces vamos a resolverlos y vamos a ver ahora sí cuántos estudiantes tienen la masa corporal. Ok, ahora la pregunta D me pregunta qué porcentaje de estudiantes tiene un máximo de 60 kilogramos de masa corporal. En este caso podemos decir que el primer intervalo, que es de 50 a 55, está dentro del rango. El segundo, del 56 al 61, está la mayoría del grupo, por lo cual podemos
hacer una multiplicación y sacar más o menos, y una división, perdón, para sacar más o menos cuánto sería el porcentaje. Ahora bien, la última pregunta me dice qué porcentaje de estudiantes tiene 73 kilogramos de masa corporal o menos. En este caso tenemos el intervalo 4 que llega hasta 73 y la pregunta me dice que puede tener exactamente 73 o menos. Entonces diríamos que del intervalo 1 al 4 sería... De esos intervalos sacaríamos el porcentaje, que sería con el porcentaje relativo, el cual sumando nos da un total del 91%. Hola, me tocó el problema 3, que consta de 2 ejercicios. Estos problemas son de regresión lineal. Vamos a empezar. Para empezar, en este problema, en este primer ejercicio, nos piden identificar el valor de m. Pero hay un problema. En estos ejercicios no nos proporcionaron una tabla de valores de x, y, x cuadrada, y cuadrada y xy. Entonces, para sacar estos valores, lo que tenemos que hacer es que con esta gráfica de aquí que nos proporcionan, sacar esos valores. Esos valores se sacan muy fácil, solamente siguiendo las coordenadas igual de x y y. Nos tendrá que quedar una tabla tal que así. Con estos valores, ahora sí, podemos calcular m y los posteriores puntos que nos piden, pero vamos a empezar con m. Para empezar, en este problema, en este primer ejercicio, nos piden identificar el valor de m. Pero hay un problema. En estos ejercicios no nos proporcionaron una tabla de valores de x, y, x cuadrada, y xy. Entonces, para sacar estos valores, lo que tenemos que hacer es que con esta gráfica de aquí que nos proporcionan, sacar esos valores. Esos valores se sacan muy fácil, solamente siguiendo las coordenadas igual de x y y. Nos tendrá que quedar una tabla tal que así. Con estos valores, ahora sí, podemos calcular m y los posteriores puntos que nos piden, pero vamos a empezar con m. Ahora ya con la fórmula con sus datos sustituidos, hacemos las operaciones y nos tiene que dar un valor de m de 0.83. Ahora igualmente para calcular la b haremos uso de una fórmula. Esta fórmula es la que usaremos. Igualmente está muy fácil, utilizamos solamente 4 datos. Ya tenemos todos estos datos, calculamos la m con la fórmula pasada y estos datos los tenemos de la tabla de un inicio. Hacemos la sustitución. Ya realizada la sustitución, así se vería nuestra fórmula, hacemos los cálculos y nos daría un resultado de B sería igual a menos 18.87. Ahora calcularemos R. Para calcular R es igual de sencillo que las dos anteriores fórmulas. Utilizando una fórmula, que es esta de aquí, podremos calcular R. Sustituimos estos mismos datos ya utilizados antes, que es lo que haremos ahora. Como dije en unos instantes antes, sustituyendo los valores que ya teníamos, obtenemos estos cálculos sustituidos, hacemos los cálculos y nos daba como resultado de R 0.950. Igualmente de este podemos sacar R cuadrada, solamente haciendo este cálculo al cuadrado, que nos da un resultado de 0.904. Con estos datos podemos interpretar que esta gráfica es positiva, es directa y fuerte. Ahora iremos con el último inciso de este problema, que es calcular qué valor tiene y cuando x es igual a 20. Para eso haremos uso de la siguiente fórmula. Para hacer el cálculo de y con un valor de x de 20 utilizaremos esta fórmula sustituyendo los datos.
Y es igual a m, que ya lo calculamos, m es igual a 0.83 por 20, que es el valor que nos da el ejercicio, más b, que es menos 18.87. Hacemos los cálculos, 0.83 por 20 nos da como resultado 16.6. En esta parte de aquí es más menos, pues da menos y 18.87. Hacemos la resta y nos da un resultado de menos 2.20. Y con un valor de x de 20 utilizaremos esta fórmula sustituyendo los datos. Y es igual a m, que ya lo calculamos, m es igual a 0.83 por 20, que es el valor que nos da el ejercicio, más b, que es menos 18.87. Hacemos los cálculos, 0.83 por 20 nos da como resultado 16.6. En esta parte de aquí es más menos, pues da menos y 18.87. Hacemos la resta y nos da un resultado de menos 2.27. Entonces ya calculamos y. Y así terminamos este primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo ejercicio de regresión lineal, que nos pide exactamente lo mismo que el anterior. En este ejercicio cambia algo, que nuestra gráfica ahora es negativa. Eso nos será de suma importancia en la interpretación del resultado. Primero vamos a identificar el valor de m, que usaremos la siguiente fórmula. Utilizaremos esta fórmula, igualmente como en el ejercicio pasado, no nos proporcionan esta tabla de datos de x, y etcétera, etcétera. Entonces la tenemos que calcular igualmente con la gráfica. Ya utilizando la gráfica y la sustitución de datos, para no hacer más largo el proceso, solamente pondré el resultado. Pero igualmente que en el ejercicio pasado es directo, son multiplicaciones, divisiones, sustituimos los datos y hacemos las multiplicaciones y nos da como resultado de m menos 47.154. Este será nuestro valor de m. Ahora iremos a calcular b. Igual que en el ejercicio pasado, utilizamos una fórmula, la fórmula de b, que ya la dije, que es esta. Hacemos la sustitución de datos y nos da como resultado que b es 45.65. Son fórmulas muy sencillas de usar porque solamente son multiplicaciones, divisiones y sumas, entonces no tiene tanta complicación. Solamente sustitución de datos, hacer los cálculos y aquí tienes el valor de b. Ahora iremos a calcular r. Para calcular r utilizaremos esta fórmula, ya dicho anteriormente, sustitución de datos, y como resultado de r obtenemos r es igual a menos 0.96. Y para calcular r cuadrada, igual, solamente es como su nombre lo dice, r al cuadrado, que nos da como resultado 0.93. Y con esto obtenemos r cuadrada y r. Ahora el ejercicio nos pide calcular el valor de y cuando x vale 0.95. Ya hacemos la sustitución de datos utilizando esta fórmula, nos queda así, e igualmente muy sencillo. Hacemos los cálculos y nos da como resultado que es igual a 0.86. Entonces, el valor de y cuando x vale 0.95 es 0.86. Y así terminamos con los dos ejercicios del problema 3. Estos resultados nos dan como evidencia que esta es una gráfica inversa o negativa, de relación inversa negativa muy fuerte entre el precio y las ganancias. En términos simples es inversa y fuerte.
Ahora en el problema 4, que es de pruebas de hipótesis, nos dice, presentan los datos evidencia suficiente que indique que la eficiencia de la máquina A es diferente a la eficiencia de la máquina B. Suponga que las variancias de las dos poblaciones, aunque desconocidas, son iguales con delta de 0.05. Nos pide tres cosas: establecer la hipótesis, efectuar la prueba de hipótesis y establecer una conclusión. Empezaremos con establecer la hipótesis. Nos está pidiendo establecer las hipótesis. Aquí lo tenemos. HA es diferente, HO es igual. En nuestro análisis, nuestro número de muestras son menores a 30 y no nos está dando sigma, nos está dando S, entonces utilizamos T. Igual que nos está diciendo que las varianzas de las poblaciones son desconocidas, pero son iguales. Entonces vamos a usar SP2. Utilizaremos SP2 y T calcular. Igualmente calcularemos la T con nuestra gráfica, pero lo haremos en unos momentos. Ahora, como son varianzas mancomunadas pero diferentes, utilizamos la fórmula de SP2. Hacemos la fórmula, sustituimos los datos y nos da como resultado 2.13. Con este resultado haremos uso de esta fórmula. En el análisis nos dimos cuenta que tendríamos que usar T, ya lo había dicho anteriormente, entonces hacemos la T calculada. Igualmente hacemos la sustitución de datos, calculamos y nos da como resultado menos 0.035. Antes de hacer todo esto deberíamos haber hecho esta parte de aquí. Hacemos nuestra gráfica y calculamos nuestra T, nuestros rangos, por así decirlo, y nos dio como resultado 2.056, que serían en estos dos puntos, este positivo y este negativo. Como nuestro dato cae en el área de la región de aceptación, nuestra HO no se rechaza y HA no se acepta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay evidencia estadística a un nivel de 0.05 delta de que las medidas o las medias son diferentes. Entonces, ya lo dije, HO no se rechaza y HA no se acepta. Y así acabamos este ejercicio.